Bueno, de nuevo, bienvenidos todos, excelente jueves. Eh, bueno, como ya lo comentó el ingeniero Preciado, el día de hoy vamos a ver el tema de las fuentes de alimentación de tipo conmutadas, o como también les llamó el Inge Preciado, las fuentes switchables. ¿Vale? Vamos a ver por qué se les llama conmutables o switchables. ¿Vale? Y bueno, también, si van surgiendo dudas en el transcurso de la presentación, váyanlas anotando ahí en algún papelito o en la mente. Y al final vamos a dejar una sesión de preguntas y respuestas para tratar de aclarar la mayor cantidad posible. ¿Vale? Bueno, está aquí. No sé si se está viendo. Ah, es que es acá. Ok, ya. Bueno, básicamente la pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar las fuentes de alimentación en general, específicamente las de tipo switchable? Pues cuando tenemos una situación como esta, ¿no? Aquí al parecer me está quitando las animaciones, pero bueno, normalmente llegamos a tener la necesidad de conectar cierto tipo de dispositivos que no trabajan con la tensión con la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, ¿vale? En casa o en la industria, incluso en la oficina, en algunos talleres nosotros tenemos estos tomacorrientes que nos están entregando una tensión ya establecida, que es 127 volts, 120, 115 en algunos casos, ¿no? Tiende a variar este valor, pero en promedio se mantiene en este dato, 127 volts de corriente alterna, también este dato muy importante. Y pues en muchas ocasiones, personas que no tienen experiencia trabajando con este tipo de dispositivos, que no han tenido una formación en electrónica, en electricidad, ¿no? en control, pues piensan, si de ahí mismo conecto, por ejemplo, mi licuadora, si ahí conecto la plancha para el pelo, si ahí conecto mi computadora, pues también podría conectar aquí, por ejemplo, algún relevador, podría conectar algún PLC, algún motorcito, ¿no? Y cuando hacen esta conexión de un dispositivo, por ejemplo, de menor tensión, de 5, de 12, de 24 volts, de corriente directa, con una fuente diferente, pues tenemos este tipo de inconvenientes, ¿no? Que es básicamente la destrucción del equipo. Esto se los comento por experiencia propia. Yo fui esa persona en los inicios de mi formación académica que no tenía ni idea de qué era corriente alterna, corriente directa, fuentes de alimentación, y llegué a quemar algún que otro relevador. ¿Vale? Entonces, necesitamos entender esto, que existen diferentes tipos de fuentes de alimentación y tenemos que seleccionar la más adecuada según el dispositivo que nosotros vamos a conectar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues básicamente elegir, como ya lo dije, la fuente de alimentación adecuada. Y en este caso, las fuentes de alimentación son unos dispositivos que nos van a ayudar a realizar lo que estamos viendo en pantalla. Poder pasar de una señal de corriente alterna, ¿sale? Con un valor promedio de 120 volts, ¿vale? A una señal de corriente directa, ¿vale? O corriente continua, y en un nivel menor de voltaje. En este caso pasamos de 120 a 5, 12 o 24 volts, dependiendo de lo que necesite nuestra aplicación. ¿Vale? Ese es el propósito de utilizar fuentes de alimentación en todo tipo de proyectos electrónicos, de control, laboratorios de investigación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y básicamente esto es lo que hace la fuente. Nosotros vamos a utilizar nuestra fuente que tenemos en casa con los 127 volts, ¿vale? Para energizar, ¿sale? El circuito de entrada o de alimentación de esta fuente. Y ya de forma interna pasa por una serie de etapas que le van a permitir hacer esto que acabo de describir, convertirla de corriente alterna a corriente directa y también reducir este nivel de voltaje, ¿vale? Para entregarnos los 24 volts o los 12 que requiera nuestro circuito que necesitamos energizar, ¿vale? Ahora, lo importante de esto es saber que existen diferentes tipos de fuentes de alimentación, ¿sale? El ingeniero Preciado hizo referencia a que necesitamos, o más bien en esta sesión vamos a ver el funcionamiento de las fuentes de alimentación de tipo switchables o de tipo conmutadas, pero que sepan que anteriormente se utilizaban otro tipo de fuentes que se llaman fuentes lineales, ¿vale? De hecho, cuando nosotros estamos en nuestra etapa de formación, en la carrera técnica o en la universidad, es común que nos pidan una práctica en la que tenemos que elaborar una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación que recibe 120 volts y que nos entregue 12 o 24. ¿Vale? Es importante que sepan que ese tipo de fuentes con las que probablemente ya han trabajado son fuentes de tipo lineal, ¿vale? Y a grandes rasgos constan de estas 4 etapas, ¿vale? Algunas tienen más etapas, otras tienen menos, algunas de estas llegan a ser redundantes, pero a grandes rasgos esta es la forma general, las 4 etapas por las que pasa la alimentación de esta fuente lineal para entregarnos la tensión regulada.
¿sale? Para empezar, tenemos la etapa del transformador. Esto también es muy importante que ustedes lo sepan. Un transformador no es propiamente una fuente de alimentación, ¿sale? El transformador por sí solito no tiene la capacidad de entregarte los 24 volts, por ejemplo, de corriente directa, ¿sale? De continua. No lo puede hacer de forma directa. Lo que hace el transformador, en este caso, es servirnos como una especie de elemento reductor de tensión, ¿vale? Entre otras funciones que puede llegar a tener el transformador, pues se encuentra esta parte de aislamiento, ¿vale? Nos aísla la parte de la entrada de la parte de la salida y también se encarga de reducir el voltaje o la tensión, como lo vemos en esta parte de la gráfica, ¿vale? Al principio tenemos una tensión, ¿vale? Que es de corriente alterna y ya lo comenté, tiene un valor promedio de 120 volts, pero cuando sale del transformador vamos a tener una señal todavía de corriente alterna, muy importante, sigue siendo corriente alterna, pero en este caso el transformador de reducción nos ayuda a disminuir este voltaje de 120 a 24 volts o a 12, dependiendo del tipo de transformador que ustedes tengan, ¿va? Esta es la primera etapa. Lo primero que hacemos es reducir la tensión, pero muy importante, sigue siendo de corriente alterna. De ahí pasa por una etapa que se conoce como el rectificador, ¿vale? ¿Para qué nos sirve el circuito rectificador? Pues básicamente para tratar de forzar a que esta señal de corriente alterna siga siendo de corriente alterna, por supuesto, pero tratar de eliminar este semiciclo negativo, ¿vale? Que tiene la corriente alterna. Llega a un punto pico, ¿vale? En la parte positiva, y de ahí pasa a un punto pico, pero ahora en la parte negativa, ¿vale? Tenemos todo el tiempo, por así decirlo, como tensión positiva y negativa, positiva y negativa. Entonces, lo que nos ayuda a este circuito rectificador es tratar de forzar a que esta parte negativa cambie, ¿sale? O se mueva hacia la parte positiva, ¿sale? Para tener todo el tiempo pues, un valor positivo con estas fuentes de alimentación. Y para esto nos ayudamos de un puente de diodos, ¿vale? Si estudias electrónica o estás familiarizado con este tipo de temas, ya habrás trabajado con estos dispositivos. Como bien sabes, un diodo únicamente nos permite el paso de la corriente en un solo sentido, ¿vale? Entonces, con este tipo de arreglos, nosotros estamos forzando a que en lugar de irse hacia la parte negativa, pase a la parte positiva, ¿sale? Estoy resumiendo terriblemente los conceptos que deberíamos saber, pero pues también por cuestiones de tiempo pues no podemos analizar, ¿no? ¿Qué es un diodo, qué tiene el ánodo, el cátodo, el puente de diodos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que sepan a grandes rasgos estos bloques de los que consta, ¿vale? Ya una vez que tenemos esta señal rectificada, ya que la tensión está en la parte positiva, ¿vale? de la gráfica, pasamos a una etapa de filtrado, ¿sale? Y de hecho aquí viene el símbolo de un capacitor o de un condensador. Normalmente los filtros se hacen a través de capacitores o de condensadores. ¿Cómo funcionan? Son dispositivos que están siendo alimentados, ¿sale? Y su trabajo es guardar esa energía que están recibiendo, ¿vale? Se empiezan a cargar los capacitores, vamos a pensar como si fuera un contenedor, como si fuera un envase, y ustedes están vaciando poco a poco algún líquido, ¿sale? Se empiezan a cargar poco a poco estos contenedores y una vez que llegan a su límite, ya que están completamente llenos, es mal, por ejemplo, que tengamos una pequeña llavecita. Con esta llavecita, pues nosotros empezamos a sacar el líquido de este contenedor, ¿no? Para que se empiece a vaciar. Básicamente esa es la analogía que podemos hacer de los capacitores y los ingenieros electrónicos, eléctricos, científicos, entre otras cosas, aprovecharon esta característica de los capacitores para tratar de filtrar esta señal y hacerla lo más parecido a una corriente continua, ¿sale? Si se dan cuenta, antes, en la etapa previa a la salida del rectificador, nosotros tenemos estos como brinquitos, ¿vale? Quiere decir que la corriente está oscilando, ¿sale? Todo el tiempo. Y una vez que sale de la etapa del filtro, si se dan cuenta, sigue oscilando, pero cada vez es menor este saltito que está dando, ¿sale? Cada vez es más constante el valor de voltaje que nos está entregando, ¿sale? Ya se empieza a parecer un poquito más a la corriente directa que vimos en la slide anterior, ¿vale? Y por último, no sé si me puedo mover de aquí. Creo que sí, ahí está, ¿vale? Ya que tenemos esta señal filtrada, la última etapa por la que pasan, en el caso de las fuentes lineales, muy importante, es la etapa del regulador, ¿sale? De hecho, es un dispositivo que se llama regulador de voltaje o regulador de tensión, que tiene estas terminales en las que en una de ellas va a recibir este valor, ¿sale? De tensión, esta señal de voltaje, que está siendo todavía variable, ¿sale? Está variando en el tiempo, ya no tanto como al principio, pero todavía sigue teniendo estas pequeñas oscilaciones, y la va a regular,
nos va a entregar un valor constante de tensión. En este caso depende del modelo del regulador que se está implementando. Pueden ser 5, 12, 24, dependiendo del modelo. ¿Vale? Y ya la salida del regulador de tensión es que podemos conectar pues, los equipos que nosotros estamos buscando energizar, ¿no? Por ejemplo, interfaces a relevador, sensores, PLCs, ¿no? Ya podemos conectar aquí directamente esta salida que ya es del valor que estoy buscando, ¿sale? Específicamente del valor que requiere este equipo para funcionar. Ahora bien, ¿cuál es el problema con las fuentes de alimentación de tipo lineal? Pues básicamente hay varios, ¿no? El primero de ellos es el tamaño del transformador. Este es un gran inconveniente en el diseño de las fuentes lineales. Nosotros como estudiantes, pues, conseguimos el transformador pues, más barato, básicamente que está disponible, y ese es el que metemos en nuestra fuente, ¿no? Y en realidad estos transformadores de precio contenido no pueden entregar mucha corriente, ¿sale? No puedo conectarles circuitos tan grandes. Por ejemplo, si yo tengo todo un circuito de iluminación LED, no sé, de unos 4 o 5 amperes, pues necesitaría un transformador más grande, ¿sale? Que pueda soportar esa carga que le voy a demandar. Entonces ahí tenemos el primer problema, el tamaño del transformador. A mayor carga, a mayor corriente que nosotros necesitemos conectarle a esta fuente, tendrá que seleccionarse un transformador cada vez más grande. ¿Sale? El otro inconveniente, por ejemplo, son los problemas de ruido electromagnético. ¿Sale? A pesar de que sí tenemos aquí una parte aislada, ¿sale? Entre la entrada y la salida de este transformador, pues siempre llegan a haber algún tipo de ruidos electromagnéticos, algunas señales parásitas que se producen o de la parte de alimentación causadas por otros equipos como conexión de motores, electroválvulas, incluso los mismos relevadores. En algunos casos, cuando tenemos gran cantidad de relevadores, esas bobinas llegan a generar corrientes parásitas que pueden generar problemas con estas fuentes de alimentación de tipo lineal. O al revés, si llega a surgir algún problema de este lado, sale de la electrónica, esos problemas, esos ruidos, esas señales electromagnéticas pueden salir hacia la parte de la alimentación, ¿sale? Y dañar a otros dispositivos. Entonces tampoco tenemos esta protección en el caso de las fuentes lineales. Y el peor de los problemas que presentan este tipo de fuentes es básicamente el factor de potencia. ¿Vale? El factor de potencia también es un tema muy amplio, no nos daría tiempo para verlo por completo, pero simplemente mencionarles que el factor de potencia básicamente es eso, es un factor, es un valor numérico que me está representando la calidad del aprovechamiento de la energía eléctrica que estoy utilizando para energizar un equipo. ¿Vale? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de motores eléctricos, hablamos, por ejemplo, de un aprovechamiento del 60 al 80% cuando tenemos motores muy, muy bien construidos. ¿Esto qué significa? Que de toda la energía que se está utilizando para energizar a este motor, se está aprovechando del 60 al 80%. ¿Vale? La cantidad de energía restante se está desperdiciando, ¿vale? Se está convirtiendo en otra cosa que no es movimiento de la flecha o del eje del motor. En este caso, ¿en qué se transforma si no es en movimiento? Se transforma en calor, ¿vale? Se desperdicia en calor. Es por esto que muchas veces cuando tocamos a la carcasa de un motor o cuando hacemos el estudio con una cámara termográfica, pues vemos que se empiezan a calentar, ¿no? Porque esa energía que no se está aprovechando se transforma en calor. Pues lo mismo pasa con las fuentes de alimentación de tipo lineales. Tienen un factor de potencia muy bajo, oscila entre el 50 y el 70%, o sea, está entre 0.5 y 0.7. Entonces, estas fuentes pues tienen un muy mal aprovechamiento de la energía eléctrica y realmente pues mucha de ella se estaría desperdiciando si es que todavía hoy en día estuviéramos utilizando este tipo de fuentes, ¿vale? Entonces, con todos estos problemas que acabamos de ver, los científicos, los investigadores, ingenieros, se pusieron a buscar la forma de solventar todos estos problemas, ¿no? Mejorar la corrección del factor de potencia, de aislar el ruido electromagnético y sobre todo reducir o de plano eliminar el uso del transformador para este tipo de fuentes, ¿vale? Entonces los ingenieros se pusieron a investigar, hicieron un montón de prácticas, ensayos, echaron a perder un montón de transformadores, de componentes y llegaron a la conclusión de que no podemos eliminar el transformador, ¿vale? Pero se dieron cuenta que con el surgimiento de nuevas tecnologías como los semiconductores podíamos aprovechar mejor, eficientemente o más eficientemente la energía que estamos utilizando. ¿Vale? Es entonces que con el nacimiento de estas nuevas tecnologías basadas en semiconductores nacen las fuentes switchables o conmutadas. ¿Vale? Para empezar, estas fuentes ya vienen desde la entrada con un filtro EMC. ¿Qué es esto de EMC? Básicamente es contra ruido electromagnético. ¿Vale? El problema que les comentaba, que pasa, por ejemplo, de la línea de alimentación hacia la fuente o de la fuente hacia la línea de alimentación,
se reduce con ayuda de este filtro electromagnético, ¿vale? Y aquí, mucho ojo, empezamos a ver un poquito diferente el diagrama de bloques. Para empezar, comenzamos con un rectificador, ¿vale? Si se acuerdan, en la etapa anterior, el rectificador nos servía para pasar la parte negativa de esta señal de corriente alterna hacia la parte positiva, ¿vale? Para esto mismo nos va a servir esta etapa del rectificador, pero mucho ojo, si se fija, esta parte de rectificación la realiza con los 120 volts que nosotros estaríamos utilizando para energizarla, ¿vale? Entonces tendríamos esta parte de rectificación, pero con la tensión que estamos ocupando de 120 volts, ¿vale? De aquí pasa hacia otro bloque, que es un PFC, ¿vale? Esto lo van a encontrar en nuestras hojas de datos y también en hojas de datos de otros fabricantes de este tipo de fuentes. ¿Qué es esto del PFC? Es un bloque que nos ayuda a corregir el factor de potencia, ¿vale? De hecho, es por sus siglas en inglés, Power Factor Correction o corrector del factor de potencia, ¿vale? Con este bloque nosotros nos estamos asegurando de utilizar más eficientemente la energía que se está implementando con esta fuente, ¿vale? En la parte de la alimentación. Por ejemplo, para que se queden con este dato, las fuentes de Finder llegan a tener hasta una doble etapa de corrección del factor de potencia y con esto tenemos aprovechamientos de hasta el 95 hasta el 98%, ¿vale? Son fuentes muy, muy, muy eficientes que básicamente aprovechan toda la energía para entregarla en la parte de la salida. Muy poca se convierte en calor, ¿vale? Entonces, si les toca especificar una fuente de alimentación para algún proyecto que sea crítico, ¿no? Que no se pueda quedar sin alimentación, que no pueda tener muchos problemas, chequen también este dato del circuito corrector del factor de potencia, ¿vale? Luego, saliendo de este bloque, pasa hacia una etapa que es una especie de filtrado, ¿vale? Pasa otra vez por un capacitor. Si recuerdan, el capacitor lo que hace es cargarse y descargarse, ¿vale? Para tratar de tener una señal pulsante, pero lo más parecida posible a una señal de corriente continua, ¿vale? Lo mismo lo tenemos aquí. Pero recuerden, seguimos trabajando con la tensión que teníamos al principio, ¿vale? Los 120 o los 230 volts, dependiendo del tipo de alimentación que se esté utilizando. Y de aquí ya viene la parte interesante. Entramos a este bloque que se conoce como chopper, ¿vale? De hecho, este es un circuito que está basado en transistores o en optoacopladores, como lo vemos acá, ¿no? ¿Qué es esto? Es un circuito transistor, básicamente es un elemento que nos permite tener una especie de contacto de un relevador. Recuerden que los relevadores tienen contactos que pueden abrir o cerrar, ¿vale? Cuando están cerrados, permiten el paso de la corriente eléctrica y pueden conectar otro equipo, como un motor, una lámpara, ¿vale? Y cuando están abiertos, es decir, que no hay continuidad, no hay paso de la corriente eléctrica en este caso, y pues el dispositivo se mantendría apagado, ¿vale? El chopper, el transistor o el optoacoplador sirve para esto mismo, pero tenemos un elemento que se está moviendo, ya no hay un elemento que está abriendo y cerrando. Este paso de la corriente se crea de forma electrónica, ¿sale? Con ayuda de materiales semiconductores se llegó al desarrollo de estos transistores y pues si nosotros sacamos una cierta corriente eléctrica en estos dispositivos, la corriente puede pasar de un punto a otro, ¿sale? Aquí tenemos la base, el emisor y el colector. Si nosotros tenemos la suficiente tensión en la base, la corriente eléctrica puede pasar de este punto a este de acá, ¿vale? Si no tenemos suficiente corriente en la base, pues simplemente estas dos partes se mantienen abiertas, no hay conducción, ¿vale? En este dispositivo. Pero la ventaja de utilizar este tipo de circuitos, estos elementos transistores, es la gran velocidad con la que podemos hacer esta apertura y cierre, ¿vale? Ya no es como los relevadores que tenemos un cierto tiempo de retardo en la apertura y el cierre. Con ayuda de los semiconductores nosotros podemos llegar a frecuencias de conmutación muy altas, ¿vale? Frecuencias de apertura y cierre muy, muy, muy elevadas. Estamos hablando de incluso kilohertz o megahertz, ¿no? Millones de ciclos por cada segundo de aperturas y cierres. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, básicamente con el elemento chopper viene de la palabra en inglés chop, que es como cortar, ¿sale? Nos va a permitir hacer una especie de simulación de una corriente alterna, ¿sale? Nos va a generar una señal cuadrada, ¿sale? Pero a final de cuentas, si nosotros la graficamos, vamos a darnos cuenta que es muy parecida a una señal de corriente alterna. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué convertimos primero de corriente alterna a algo parecido a corriente directa y luego otra vez lo pasamos a corriente alterna? Lo hacemos así para incrementar precisamente la frecuencia que tiene esta señal, ¿sale? Pasamos de los 60 Hz que tenemos todos en casa, que nos entrega CFE en el caso de México, pasamos de tener esa frecuencia de 60 ciclos por segundo o 60 Hz a frecuencias de kilo o hasta megahertz, millones de ciclos, millones de veces que está subiendo y bajando por segundo. ¿Para qué?
Bueno, los investigadores, si se acuerdan, les había comentado que descubrieron que no podían eliminar el uso del transformador. Siempre necesitamos un transformador para hacer esta parte de reducción de la tensión, ¿sale? Para pasar de 120 a 12 o a 24 volts, dependiendo de nuestro arreglo. No podemos eliminar el transformador, pero sí podemos reducir el tamaño de este transformador si nosotros aumentamos la frecuencia de la corriente que estamos implementando. ¿Vale? Entonces, a mayor frecuencia, más pequeñño puedo hacer este transformador. ¿Vale? Aprovechamos esta característica para reducir el tamaño del transformador, utilizar uno más pequeñito y tener esta parte de la disminución de la tensión eléctrica. ¿Vale? Entonces, aquí otra vez tenemos a la salida una señal muy parecida a la corriente alterna, pero ya en menor tensión. ¿Vale? Y de aquí pues pasa por un rectificador secundario, ¿vale? Que se va a encargar otra vez de forzar a que esas partes que están en el semiciclo negativo pasen al semiciclo positivo, ¿vale? Lo volvemos como a forzar hacia una corriente continua. Y por último, en una etapa de filtrado. ¿Vale? Este filtrado incluye el regulador de voltaje que vimos en el caso de las fuentes lineales para tener a la salida una tensión constante de 12 o de 24 volts, dependiendo del modelo que ustedes estén eligiendo. Y pues toda esta parte, ¿no? De, por ejemplo, tener ya un factor de potencia corregido, ¿no? Por ejemplo, también tenemos una parte de realimentación en la parte de las fuentes conmutadas. Esta realimentación entra a un controlador que se está encargando de monitorear todo el tiempo que está pasando en la salida. ¿Sale? Si hay una caída de tono, bueno, el controlador de volada empieza a hacer cambios, ¿sale? En los componentes que dependen de este controlador para ajustar esa tensión a lo que debe estar entregando. O, por ejemplo, si yo conecto mayor carga de la que puede llevar mi dispositivo, mi fuente de alimentación, lo que hace es disminuir un poquito la tensión para tratar de elevar la corriente y compensar estas cargas que le estoy conectando, ¿no? Eso en el caso de las fuentes Finder, este tipo de controladores nos sirven para un modo de protección que se llama hiccup, que vamos a ver más adelante. ¿Vale? Entonces, básicamente, estas son las diferencias entre las fuentes de alimentación lineales y las conmutadas. Se llaman conmutadas o switchables por este tipo de dispositivo, este chopper, este transistor que está abriendo y cerrando, permitiendo el paso de la corriente eléctrica, pero en velocidades más altas. Es el motivo por el que se conocen como switchables o conmutadas. Espero que esta parte quede clara. ¿Vale? Y bueno, este es el target. Estas son las fuentes a las que apunta Finder. ¿Vale? De hecho, si ustedes buscan en nuestro catálogo, la serie 78, van a encontrar que todas son de tipo conmutadas. Características de nuestras fuentes, pues bueno, son de bajo consumo. ¿Esto qué significa? Si ustedes las tienen energizadas, pero están en vacío, si no tienen nada conectado, pues se van a ir a un modo de menor consumo. En el momento en el que ustedes conecten algo, pues ya va a entrar otra vez en el modo convencional. Tienen, por ejemplo, protección térmica en el caso de sobrecalentamientos, protección por varistor. ¿Vale? Un varistor es un elemento que nos va a servir para proteger dispositivos contra las sobretensiones. Si yo tengo algún problema de variación de voltaje en la parte de la alimentación de mi fuente, este varistor me va a permitir proteger la fuente. ¿Vale? No se va a dañar por causa de estos picos de voltaje. Y también tenemos protección por fusible en la entrada. Muy importante. He visto modelos de otros fabricantes que o de plano no tienen fusible, o si lo tienen están internos en la fuente de alimentación. Tienen que desmontar toda la fuente para poder acceder a este fusible. Y en algunos casos el fusible está soldado. ¿Vale? No es tan fácil como quitar y poner, sino que hay que hacer un esfuerzo mayor para hacer el reemplazo de este fusible de protección. En el caso de Finder, como lo vamos a ver, es reemplazable y es muy fácil hacer el cambio. ¿Vale? Y por último tenemos el modo de protección que les comenté que se llama hiccup. ¿Vale? ¿Qué es esto de hiccup? Pues es un modo en el que mientras yo mantenga mi fuente de alimentación con la carga con la que está diseñada para trabajar, por ejemplo, si yo tengo una fuente de 5 amperes y la carga que le estoy conectando son estos 5 amperes menor, mi fuente va a estar trabajando de forma normal. Pero si yo llego y le empiezo a conectar que otro relevador, que algún circuito de iluminación, una tira LED, pues esa carga va a incrementar, lo va a detectar mi fuente que tengo una sobrecarga y lo que va a hacer es entrar en este modo hiccup y lo que va a provocar es que la fuente se apague. ¿Vale? La fuente se va a apagar, se va a mantener apagada por un cierto tiempo y después de este tiempo vuelve a encender. Si el problema persiste, se vuelve a apagar, espera un tiempo y vuelve a encender. ¿Vale? Con esto tenemos la certeza de que nuestros equipos que dependen de esta fuente de alimentación no se van a dañar, se van a quemar, no van a tener algún problema por algún cortocircuito. Incluso recordemos que un cortocircuito básicamente es una sobrecarga en donde la corriente tiende al infinito. Entonces, en caso de un cortocircuito, incluso los demás equipos que dependen de esta fuente no corren algún peligro. ¿Vale? Muy importante este modo de protección hiccup, que, bueno, hasta el día de hoy no lo he visto en fuentes de otros fabricantes.
¿Vale? Estas son las fuentes, ya se las presento ahora sí, después de mucho bla, bla, bla. Estas son las fuentes que manejamos en Finder. Comentaba, tenemos la parte de protección por fusible, ¿sale? Tenemos fuentes de 12 o de 24 volts, y este modulito que vemos aquí es la tapita para acceder al portafusible. De hecho, de fábrica vienen con dos fusibles, uno que está en uso y el otro es para el reemplazo. Así no tienen que andar corriendo por toda la planta buscando a ver quién es un fusible, ¿no? O sacárselas de la manga y poner ahí un cablecito para que la fuente vuelva a funcionar. Ya no es necesario hacer esto, viene con su fusible de recambio, ¿vale? Estas son fuentes básicas, por así decirlo. La más grande llega hasta 3.5 amperes. Si nosotros tenemos circuitos que necesitan mayor corriente, podemos brincar hacia otro tipo de fuentes más robustas. Incluso estas, como les comentaba, ya vienen con una doble etapa del corrector del factor de potencia. ¿Vale? Aquí tenemos una eficiencia de hasta el 98% en el caso de nuestra mejor fuente, ¿vale? Y también tenemos contactos auxiliares. ¿Para qué? Este contacto auxiliar, en caso de que llegue a haber algún problema con la fuente, algún caso de cortocircuito, sobre temperatura, algo que esté afectando su funcionamiento, el contacto va a conmutar, va a cambiar de estado para que yo lo pueda monitorear, por ejemplo, con una luz piloto, una alarma audible o como una señal de entrada hacia un PLC. ¿Vale? Para eso nos sirve este contacto auxiliar. También, todas nuestras fuentes, la mayoría de nuestras fuentes tienen esta de ajustable, es un pequeño selectorcito con el que podemos variar el voltaje entre 12 y 14 volts o entre 24 y 28. ¿Esto para qué? Para compensar caídas de tensión por tramos muy largos de cableado, ¿vale? Hay algunos diseños muy raros en algunos proyectos, donde en una habitación tienen un tablero con todas las fuentes de alimentación y algunos metros más adelante tienen otro tablero con los relevadores, con los PLCs, con las electroválvulas, y estos tramos largos de cable empiezan a actuar como una carga, ¿vale? Como un dispositivo más que está consumiendo energía de la fuente. ¿Y esto qué me provoca? Pues caídas de tensión. Para compensar estas caídas de tensión podemos ajustar el voltaje con este selectorcito de aquí, ¿vale? Estas fuentes también, por supuesto, vienen con su protección por sobretemperatura y con su módulo portafusibles, ¿vale? Insisto, es totalmente sencillo el reemplazo de estos equipos, ¿vale? Y buena característica de nuestras fuentes, ya casi para terminar, para no robarles mucho tiempo, todas nuestras fuentes se pueden conectar en diferentes modos, ¿vale? Por ejemplo, la conexión en serie. ¿Para qué nos sirve la conexión en serie? A veces necesitamos energizar circuitos con una tensión poco convencional, por ejemplo, 48 volts de corriente directa. ¿No? Tú puedes decir, ¿de dónde diablos voy a sacar una fuente de 48 volts de corriente directa en este momento? Fácil, puedes unir dos fuentes de 24 volts con esta configuración en serie. Se dan cuenta, el positivo pues queda libre, no va conectado a ninguna parte. El negativo de la primera fuente se conecta con el positivo de la segunda y termino de hacer la conexión de mi carga con el negativo de la segunda fuente. Con este arreglo tan simple, aquí a la salida yo tengo la suma del voltaje de las dos fuentes, ¿vale? Conexión en serie, muy útil en algunos casos. También es compatible con el modo de conexión dual. El modo de conexión dual es un modo poco convencional, pero es bueno que sepan que existe. Esto nos permite tener una fuente simétrica. ¿Qué es una fuente simétrica? Es una fuente con la que nosotros podemos tener tensión positiva, ¿vale? O tensión negativa. Hay algunos componentes electrónicos muy específicos, por ejemplo, los amplificadores operacionales, que en la parte de alimentación requieren, por ejemplo, más 24 volts y menos 24 volts. En estos casos, ustedes van a decir, ¿de dónde voy a sacar una fuente de menos 24 volts? ¿Qué es eso? Bueno, es el resultado de una fuente simétrica, ¿vale? De este tipo de conexión, ¿vale? Nuestras fuentes también son compatibles con este modo. Y tal vez el modo de conexión más conocido por la mayoría es el de paralelo, ¿vale? La conexión en paralelo nos sirve para dos situaciones. Uno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una carga, por ejemplo, vamos a pensar que aquí tenemos un circuito entre relevadores, sensores, diferentes dispositivos. Tenemos una corriente de 20 amperes, por ejemplo, y yo solamente tengo fuentes de 10. Bueno, lo que puedo hacer es conectar dos fuentes de 10 amperes en paralelo y de este modo las tensiones o los voltajes de estas fuentes no se suman, ¿sale? Las dos siguen siendo de 24 volts, entonces a la salida con este arreglo en paralelo yo voy a tener los mismitos 24 volts. ¿En qué me beneficia entonces? Que la corriente que puede soportar cada una de estas fuentes se suma, por así decirlo. Entonces, si yo tengo dos fuentes de 10, como máximo podría conectar un circuito de hasta 20 amperes. ¿Vale? Para esto me sirve el modo de conexión en paralelo, para incrementar la carga que puedo conectar en las. O también nos sirve para asegurar la redundancia de la alimentación de mi equipo.
Por ejemplo, es común en cualquier tipo de industria, la que ustedes quieran, farmacéutica, petroquímica, alimenticia, la que ustedes quieran mencionar, siempre vamos a encontrar dispositivos que no se pueden quedar sin alimentación. Son equipos críticos, ¿vale? Si ese equipo falla, pues las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Entonces, para asegurar la alimentación de este equipo, que nunca se pueda quedar apagado, podemos colocar dos fuentes, ¿sale?, de alimentación en esta conexión en paralelo. Y de hecho, se recomienda que las tensiones, o más bien la parte de la alimentación de cada una de estas fuentes provenga de una fuente distinta. ¿Vale? Por ejemplo, la fuente 1 puede venir de nuestra fuente convencional de alimentación de 120 volts, o lo que nosotros recibimos por parte de CFE, y la segunda fuente puede ser energizada por un banco de baterías, por un panel fotovoltaico, o por otro elemento, para que en caso de que falle esta red principal, pues tengamos la red de respaldo y esta fuente pues siempre esté energizada. ¿Vale? Y también en caso de que la fuente falle, por ejemplo, la fuente de alimentación principal falle, la segunda fuente entre de inmediato para suplirla y que esta carga ni siquiera se entere de que hubo un fallo en la parte de la alimentación. ¿Vale? Para esos casos también nos sirve la conexión en paralelo. ¿Vale? Bueno, como pudieron observar, pues hay algunos diodos. Estos son diodos, recomienda implementar con estos arreglos, ¿vale? Y estos diodos son convencionales. No es un modelo que solo se maneje en Finder. Ustedes pueden acercarse con su asesor, ¿no?, de electrónica, y se van a dar cuenta que estos modelos son convencionales. Los pueden conseguir prácticamente hasta en la panadería. ¿Vale? Y bueno, también tenemos algunas fuentes que son compatibles con la recarga de baterías de plomo. ¿Vale? Este también es un caso de redundancia. Por ejemplo, aquí tenemos una carga que también puede ser crítica, que depende de la fuente de alimentación y depende de un banco de baterías o de una batería. En caso de que la fuente de alimentación falle por causa de la alimentación, que no haya voltaje, o que haya algún problema con la red eléctrica, la carga sigue siendo energizada por esta batería. Cuando se restablece la alimentación de la fuente, la carga vuelve a ser energizada por la fuente y la fuente permite la recarga de esta batería de plomo. ¿Vale? Es muy importante que chequen las características de sus fuentes. No todas son compatibles con este método de recarga. Hay que leer el manual de cada una. ¿Vale? Y bueno, aplicaciones. Ya hemos mencionado algunas, ¿no? Por ejemplo, en sistemas de control y medida, como PLCs, módulos de registro de datos. En la parte de automatización industrial, pues relevadores, las electroválvulas, ¿no? Todo aquello que pueda funcionar con 12 o con 24 volts. Y últimamente las encontramos mucho en sistemas de iluminación LED. ¿Vale? Cada vez es más común encontrar tiras LED, incluso algunas atenuables, con alimentación de 12 de 24 volts. Y en estos casos también tener una fuente confiable pues nos viene perfecto para nuestros proyectos. ¿Vale? Básicamente, eso sería la presentación de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que ya sería la parte, ¿no? La sesión de preguntas y respuestas. Bien, pues si no hay preguntas, nos las pueden hacer llegar vía WhatsApp, vía correo. Y queremos comentarle, desde aquí está, ya presentó aquí el ingeniero mi WhatsApp, mi correo. Y queremos invitarlos para el webinar del 9 de junio, que es el próximo jueves, que lo hará, este webinar impartirá el ingeniero Juan José López, de aquí de Acotrón, que tratará el tema de transformadores de control. Los esperamos el próximo jueves a las 9:15 de la mañana para que conozcamos más sobre los transformadores de control. En este caso vamos a manejar la marca Altex y Tecnopower, impartido por el ingeniero Juan José López. Y bueno, como es costumbre, después de cada webinar damos un descuento de los productos que se ven en el webinar. Y bueno, el día de hoy va a ser el descuento del 3% en pago de contado en todo lo que son fuentes de la marca Finder. Entonces, va a ser un 3% todos los que participaron en este webinar del día de hoy hasta el próximo miércoles. También los invitamos entonces a participar. Le damos las gracias al ingeniero Said, que nos ha apoyado en este webinar. Muchas gracias, ingeniero Said. Muchas gracias, ingeniero Daniela, que nos apoyaron en este webinar. Gracias a usted, Inge. Buen día a Muchas todos. gracias. Hasta luego.